Le doy la bienvenida al intendente, le agradezco muchísimo que haya venido, y al director de la estación experimental. Así que le voy a pedir al ingeniero Carlos Mesaga que por favor nos dé unas palabras sobre lo que es el INTA, o mejor dicho, yo tendría que haber dicho un poco qué es el Consejo Asesor. El Consejo Asesor del INTA local es una institución, sí, pero que agrupa a 19 instituciones de la actividad agropecuaria y a veces no tan agropecuaria, porque lo que estamos incluyendo ahora bastante es la parte más urbana, que va a ser la segunda parte de nuestra charla de hoy, los aspectos urbanos, o sea, la integración de la población urbana con la rural. La enorme parte de la población de Necochea vive en la ciudad, o sea que somos todos partícipes de lo que pasa, no solamente en la ciudad, sino lo que pasa en lo que está dentro del resto del partido. Así que no voy a hablar más, le voy a dejar a Carlos. Gracias, Richard. Bueno, buenos días a todos. Agradezco muchísimo al Consejo Asesor Local de la agencia de acá de Necochea, en nombre del INTA, la organización de esta tan buena jornada. Estoy seguro que la van a disfrutar. Veo muchas caras jóvenes y eso es importantísimo porque los jóvenes son los motores de futuros de cambio, ¿no es cierto? Necesitamos tener algún cambio de paradigma en nuestra manera de producir. Sabemos que hay que producir más. Hay que producir más porque es evidente eso. Pero también producir de manera amigable con el ambiente, amigable con el suelo, amigable con el aire, amigable con el agua. Necesitamos producir más, pero también teniendo en cuenta toda una serie de conceptos que seguramente Fernando nos va a comentar muy bien hoy, de la manera en que habitualmente lo hace. Y también sabemos que esa producción también tiene que ser ordenada, ordenada temporalmente, ordenada espacialmente, y eso lo vamos a escuchar en la segunda charla. De manera que creo que el temario es un temario muy interesante, organizado especialmente para esta jornada de esta mañana, y les deseo, bueno, que lo disfruten mucho y que tengamos, digamos, que esto sea semilla para que pensemos de qué maneras podemos seguir produciendo cada vez mejor y más sustentablemente. Así que, bueno, les doy la bienvenida y agradezco nuevamente al Consejo Asesor Local por la realización de esta jornada, y ya los dejo con el primer disertante de la mañana, Fernando Andrade. Gracias. Vamos a presentar a Fernando para el desarrollo del tema que en el programa está titulado como La tecnología y la producción agrícola, el pasado y los actuales desafíos. El ingeniero Fernando Andrade es investigador de INTA, investigador principal del CONICET, profesor titular de Ecofisiología de Cultivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mar del Plata y coordinador nacional del área Estrategia de Ecofisiología Vegetal del INTA. Se graduó de ingeniero agrónomo en el año 80 en la Facultad de Agronomía de la UBA y posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. Su área de interés es el estudio de las bases ecofisiológicas determinantes del crecimiento y rendimiento de cultivos, y desde 1985 se ha dedicado a la docencia y a la investigación. Ha sido director de estudiantes de posgrado en maestría y doctorado, muchos de los cuales hoy son reconocidos referentes en sus especialidades. Ha publicado alrededor de 100 trabajos científicos, la mayoría de ellos en revistas de prestigio internacional, y ha escrito 3 libros. Tiene también una nutrida actividad de extensión y transferencia de conocimientos al medio productivo a través de publicaciones de difusión, conferencias, jornada de campo, talleres, etc. Durante su carrera también ha sido reconocido por su trayectoria académica profesional con diversos premios y reconocimientos, como el Premio Conex, Clarín Rural, Antonio Pires de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, entre otros. Sin más preámbulo, entonces, Fernando, adelante. ¿Esto es de pie? O quizá me siento y después... Como más cómodo te sientes. Bueno. Aquí creo que no voy a tapar a casi nadie, salvo Carlitos. Bueno,
Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este evento y por la presentación, Carlitos y Luis. Vamos a hacer un análisis de cuáles son las tendencias en la producción, qué es lo que está pasando en el mundo con la producción, qué es lo que viene pasando y qué es lo que está pasando ahora. Y después vamos a ver de qué manera tenemos que encarar las soluciones. Acá tenemos un gráfico que muestra en una escala temporal muy amplia qué fue pasando con la producción de cereales, en este caso, que es el principal alimento que producimos a nivel mundial. ¿Avanza solo? No necesitamos avanzar todavía. La producción de cereales en este eje y el impacto ambiental de las actividades humanas. Empieza 10.000 años atrás. 10.000 años atrás es aproximadamente cuando empezó la agricultura. Y muchos opinan que el comienzo de la agricultura es el paso más importante de la humanidad. Porque eso significó que dejamos de ser nómades, yendo atrás, por ejemplo, de los rebaños, atrás de los alimentos, y nos asentamos en un lugar para producir la tierra. Como producíamos grano y los teníamos que almacenar, ya no nos podíamos trasladar. Entonces, aquellos grupos que empezaron a hacer agricultura se instalaron. Y eso fue el origen de las primeras civilizaciones. Y eso significa un cambio enorme en la humanidad. Eso ocurrió alrededor de 10.000 años atrás. La producción era muy baja, unos pocos grupos hacían agricultura, el resto seguía con su comportamiento tradicional. Y por supuesto, estábamos en equilibrio con el ambiente, la productividad no tenía impacto ambiental. Esto es 10.000 años atrás, esto es una escala logarítmica. 1.000 años atrás, en plena Edad Media, la producción era muy baja. Un trigo, en vez de rendir 4.000, 5.000 kilos, rendía 500 kilos por hectárea. La tierra se descansaba 1 de cada 3 años. No se usaban abonos, por supuesto, no se usaban fertilizantes, no se usaban productos químicos, y los cultivos estaban por ese motivo expuestos a enfermedades, a plagas, adversidades, eran muy fluctuantes los rendimientos. Pero, como era una agricultura sin insumos, el impacto ambiental de la producción también era muy bajo. Este impacto ambiental está medido como la cantidad de planetas Tierra que necesitamos para producir lo que consumimos y disponer de nuestros desechos. O sea que un valor de 1 significa que estamos colmando el planeta para producir lo que consumimos y disponer de nuestros desechos. Si ese valor es mayor de 1, quiere decir que estamos superando con nuestras actividades la capacidad bioproductiva o bioreguladora del planeta. ¿Tá? 100 años atrás, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se había producido en el mundo un proceso que se llamó la revolución agrícola. Ya se venía produciendo desde principios de la revolución industrial, a fines del siglo XVIII. Ahora, no hay problema. Esa revolución agrícola del siglo XVIII y del siglo XIX consistió en nuevos cultivos que venían de América y que se difundieron ampliamente, más tierra cultivable, se deforestaba, hubo una importante deforestación en muchos lugares de Asia y de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Se empezaron a usar abonos orgánicos primero, después se empezaron a usar fertilizantes. Entonces, la producción aumentaba. Eso pospuso las predicciones de Malthus. Malthus a fines del siglo XVIII dijo, la población aumenta más que la producción de alimentos, entonces vienen grandes problemas de abastecimiento de alimentos. Bueno, eso no se cumplió, en este caso por la revolución agrícola. La producción de alimentos aumentó paralelamente al aumento de la demanda por el incremento poblacional. Pero ¿qué pasa? Estábamos deforestando, empezábamos a usar algunos fertilizantes, entonces empezaba a haber algún impacto ambiental de lo que como consecuencia de las actividades agrícolas y otras actividades, por supuesto. Sí.
Hace 10 años, en el año 2000, año 2005, ya se había producido, ¿qué proceso? En cuanto a producción de alimentos. ¿Qué ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX? La llamada Revolución Verde, ¿no? La Revolución Verde después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Borlaug utilizó genes de enanismo para disminuir la altura del trigo. El trigo, si se lo fertilizaba, crecía demasiado y se volcaba. Y eso no era bueno. Los productores no podían hacer eso porque se les volcaba el trigo. Al incorporar los genes de enanismo, pudieron incrementar las dosis de fertilizante, satisfacieron las necesidades de fertilizante de cultivo y los rendimientos aumentaron notablemente, acompañado por mejora genética, resistencia a enfermedades, mecanización, utilización de productos químicos, y fue una revolución en la producción de alimentos. El Club de Roma, a mediados del siglo XX, puso una alarma en cuanto al crecimiento poblacional y en cuanto al ambiente, ¿no? Por lo que estaba pasando. La Revolución Verde hizo que la producción de alimentos aumente mucho más que el crecimiento poblacional. ¿Qué pasó durante el siglo XX? Pasteur, a fines del siglo XIX, descubre que los microorganismos son responsables de gran parte de las enfermedades humanas y se transmite de una persona a otra. Eso significó un avance notable en la medicina, es el origen de la medicina moderna en gran parte, y significó una caída drástica en la mortalidad infantil. La mortalidad infantil decrece enormemente, que era lo que mantenía un poco a raya la población, y eso produce un crecimiento exponencial de la población durante la primera mitad del siglo XX. Eso volvió a hacer surgir las ideas de Malthus, porque este crecimiento enorme de la población como consecuencia de los conocimientos que comenzaron con Pasteur provocó crecimientos muy altos. Pero la Revolución Verde tiene lugar, pero ¿qué pasa? Esa Revolución Verde se basa en agroquímicos, no tanto en el aumento de la superficie cultivada como había ocurrido con la Revolución Agrícola previa. Esta Revolución Verde se basa en insumos. Y eso significó, junto con otras cosas, mucho mayor impacto ambiental. Entonces, en el año 2000, y hace muy poquito, la producción de alimentos aumentó de alguna manera acompañando el incremento en la demanda, pero también se incrementa el impacto ambiental y este valor está, según muchos autores, ya por encima del valor de 1. Sí. Fíjense, acá tenemos producción o población. Esto en azul es el incremento de la población. No, perdón, en verde, este es el incremento de la población a lo largo de los últimos 50 años. Y en azul, el incremento en millones de toneladas en la producción de alimentos. En proporción, la producción de alimentos en los últimos 50 años aumentó más que la población. Entonces, los alimentos por habitante, la producción de alimentos por habitante fue incrementándose a lo largo de los últimos 50 años. Producimos cada vez más por habitante. Ahora, en estos últimos 50 años, la población aumentó 2,3 veces, la producción de alimentos 3 veces, el consumo de energía 3 veces y medio, el consumo de nitrógeno 7 veces, el consumo de plaguicidas 3 veces, pero esto varía mucho según cómo se lo calcule, porque en 1950 estábamos con valores muy bajos de producción, entonces si tomamos el año 1950 el incremento va a ser mucho más, si lo calculamos como n veces, pero fíjense, aumenta mucho el uso de insumos, el uso de agroquímicos. Sí. Entonces, de ahora en más, ¿cuál va a ser la cantidad de alimentos que el mundo tiene que producir? Acá hay muchas estimaciones, haciendo una revisión de todo de lo que hay en la literatura, uno llega a valores que entre un 60 y un 70% la producción de alimentos debe incrementar a nivel mundial para satisfacer las necesidades mundiales. Esto tiene muchas aristas y merece ser analizado a fondo, pero a nivel
grosero, podemos decir que la producción de alimentos tiene que aumentar de acá al 2050 en un 60-70%. Sí. ¿Y por qué? Acá tenemos la población en millones de habitantes y acá tenemos los años. La población viene aumentando, ahora a tasas cada vez menores, pero sigue aumentando, y se espera, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas del año 2012, que la población se va a estabilizar en alrededor del año 2100. Antes se pensaba que se iba a estabilizar en el año 2050, pero las nuevas estimaciones corrieron la fecha de estabilización hacia el año 2100, porque África subsahara sigue creciendo a tasas muy altas. Ahora lo vamos a ver eso. Fíjense, esto es Asia, fíjense África, que es lo rojo. África sigue creciendo, se va a estabilizar más tarde. Sí. Estas son las tasas de crecimiento poblacional en función de los años. Tasa anual. Acá tenemos esta curva azul continua, es el promedio mundial. Y después tenemos para distintas regiones. Esta tasa azul continua acá llegó a un 2, y pico % anual. Y es como la tasa de interés compuesto en el banco. Era exponencial. 2,2% anual. Y eran tasas muy altas, y esto es lo que preocupó a la gente del Club de Roma. Pero ¿qué pasa? A partir de ese momento empezó a disminuir a nivel mundial. En Europa, también está disminuyendo en Asia, pero en África, en los países más pobres, siguió incrementando, empezó a disminuir, pero aún se mantiene con niveles altos de crecimiento. Sí. Fíjense, acá tenemos expectativa de vida y en este eje tasa de fecundidad. Nos vamos a concentrar solamente en este eje. Cada puntito es un país. Acá tienen de qué región, en qué región se ubica ese puntito. Este puntito rojo es China, este puntito celeste es India. Estos son países más desarrollados, estos son países menos desarrollados. Esto es en 1950, esto es en el año 2011. Fíjense cómo los puntitos se corrieron de derecha a izquierda. Esto quiere decir que la tasa de fecundidad, hijos por mujer, se redujo notablemente en muchos países. Fíjense los países de Asia del Sur y Sudeste Asiático, cómo se corrieron desde las altas tasas de fecundidad a bajas tasas de fecundidad. Ahora, ¿qué región del mundo sigue teniendo altas tasas de fecundidad? Los puntitos azules. Los puntitos azules es África subsahariana, ¿tá? Pero fíjense que la tasa de fecundidad promedio mundial pasó de 5,5 hijos por mujer en 1950 a 2,5 hijos por mujer en el año 2011. ¿Cuál es el valor de estabilización para una tasa de fecundidad aproximadamente? 2 hijos por mujer significa que aproximadamente la población está estabilizada. Entonces, está bien, está bárbaro. Entonces, por un lado vimos crecimiento poblacional. Vimos que vamos a seguir aumentando, vamos a terminar siendo algo más de 10.000 millones a fin del siglo XXI. Y ahí estabilizándose, pero son 3.000 millones más de bocas que alimentar. Eso es un aspecto. El otro aspecto es la calidad de la dieta. La calidad de la dieta se observa groseramente en este gráfico. Acá tenemos para distintas regiones del mundo la disponibilidad de alimentos referido a kilocalorías animales en verde y kilocalorías vegetales en azul, violeta, no sé qué es. Fíjense, hay regiones del mundo como Europa, Oceanía, América del Norte, donde las kilocalorías disponibles de origen animal son muy altas. Hay otras regiones como África y Asia, donde, sobre todo África, la cantidad, el aporte de las kilocalorías animales a la dieta es muy bajo. ¿Pero qué pasa? Sí. Lo mismo, el mismo gráfico, pero ahora acá vemos ingreso per cápita de la población. Para 1880, 1950, 1980 y 2011. Nuevamente, cada punto es un país y acá tienen de qué región equivalen. En la medida que iban pasando los años, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de la población en cada país promedio? Se corre hacia la derecha, aumenta el poder adquisitivo.
Y eso es algo que ha pasado, está pasando mucho esto en Asia, pero ¿qué países están relegados y no hay un corrimiento hacia un mayor poder adquisitivo? Otra vez, África subsahariana es lo que está más demorado. Algunos países, Sudáfrica, por ejemplo, sí está incrementándose, pero otros países están muy relegados. ¿Y qué pasa en la medida que aumenta el poder adquisitivo de la población? Van a comer más carne. Fíjense, acá tenemos un trabajo reciente. Esto es el ingreso per cápita en dólares por año, y estos son las calorías vegetales disponibles, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, ingreso per cápita y las proteínas vegetales disponibles. Ahora, estas proteínas vegetales y estas calorías vegetales, en la medida que aumenta el ingreso, se utilizan más ¿para qué cosa? Para alimentar aves, para alimentar cerdos, para feedlot, tambo, etc. Entonces, fíjense cómo para distintas regiones del país, ordenadas por poder adquisitivo, cómo se observa una relación única para todas las regiones. Más poder adquisitivo, más calorías vegetales demandadas. Más poder adquisitivo, más proteínas vegetales demandadas. Sí. Acá es un poco más de detalle. Esto es demanda de carne en función del poder adquisitivo, calorías vacías, gaseosas, en función del poder adquisitivo, y demanda de calorías totales en función del poder adquisitivo. Otra vez se ve este incremento. En carne se ve también, salvo qué país no responde a esa tendencia. Quizá por cuestiones religiosas. Fíjense que la India se aleja de esa tendencia, ¿sí? ¿Y qué país no responde a las calorías vacías? Quizá por un problema cultural. ¿En dónde no toman Coca-Cola? China se aleja de la tendencia, pero todo el resto del mundo va en tendencia de más calorías vacías en la medida que aumenta el poder adquisitivo. Cosa que no es buena y que creo que hay que educar. Sí. A esto se suma el tema de los biocombustibles. Pero el tema de los biocombustibles, en mi opinión, en función de lo que uno pudo captar de la literatura, tiene corta vida. Corta vida en los términos que estamos hablando acá, en los términos de pensando de acá a mediados del siglo XXI. ¿Tá? Si a alguien le interesa, podemos hablar un poquito más de biocombustible, pero no es la principal causa que tracciona la demanda. Sí puede afectar los precios, pero no la demanda a futuro. Entonces, tenemos estas necesidades de incremento de cereales, de producción de cereales en función de todo lo que vimos, crecimiento poblacional y calidad de la dieta, hacia el 2050. ¿Sí? Más o menos va a andar por ahí la producción de cereales. Pero lo tenemos que hacer reduciendo el impacto ambiental. Y eso es lo que hoy decía Mesadra. Este es el gran desafío que tenemos los productores, que tenemos los profesionales del agro, que tenemos la sociedad en su conjunto. Tenemos por primera vez que romper la correlación que hay entre más producción e impacto ambiental. Más producción, más impacto ambiental. De ahora en más tenemos que aumentar la producción y reducir el impacto ambiental. Entonces esto es lo que nos va a ocupar de ahora en más. Impacto ambiental de la agricultura. ¿Por qué la agricultura contribuye al impacto ambiental de las acciones humanas? Porque es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en equivalentes de dióxido de carbono. Por la actividad de agricultura en sí y por las tareas de cambio de uso de la tierra. Cuando se deforesta hay emisiones, entonces eso también está incluido. Porque la deforestación produce pérdidas de biodiversidad. Y las pérdidas de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad es un problema serio que estamos enfrentando. Se han deforestado ya el 45% de los bosques templados del mundo y el 27% de los bosques tropicales. Y varias millones de hectáreas por año se deforestan de bosques tropicales, con lo que eso impacta en biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero y fragilidad de las tierras que se ponen a producir. La agricultura usa el 70% del agua azul. El agua azul es el agua que se utiliza de acuíferos y de superficie para riego.
La agricultura se lleva el 70% de ese consumo. El 23% de los suelos agrícolas a nivel mundial están degradados. La contaminación química se produce en 2,5 millones, este es un resultado que me costó identificar, es muy variable según lo que uno lee, pero aproximadamente 2,5 millones de toneladas de productos químicos o litros, toneladas barra litros, se producen y se utilizan al año, con muchos ejemplos de contaminación y envenenamiento. El flujo de fósforo a los mares se calcula en 9 millones de toneladas por año. Claro, nosotros sembramos los cultivos absorben fósforo, los consumimos y después van de las ciudades, fluyen a los mares. Y eso produce serios problemas de eutrofización en muchos lugares, con todas las consecuencias que eso tiene. Y la extracción de nitrógeno del aire como nitrógeno atmosférico, que pasa a nitrógeno activo en la biosfera, también está en valores muy altos, y eso también genera problemas. Sí. Entonces, habíamos dicho que tenemos que aumentar la producción. Y habíamos hablado de un 60-70%. Ahora, ¿cómo va a ser ese aumento de la producción? ¿Podemos hacerlo a través de la superficie cultivada? Algo va a aumentar la superficie cultivada. Pero hay un consenso en la comunidad científica que este no debe ser ni lejos un factor importante de incremento de la producción. ¿Por qué? Porque hay que frenar la deforestación, porque hay que evitar las pérdidas de biodiversidad, porque no hay que incluir tierras frágiles en la producción. Acá tenemos una idea. En amarillo están las zonas de pasturas, en rojo están las principales zonas de producción de cultivo. Acá están las zonas de selva que se están deforestando y incrementan el área cultivada, con los riesgos que eso tiene. Hay unas 15 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivadas. El valor tope que tenemos de tierras cultivadas es el doble de eso, 30 millones de kilómetros cuadrados para cultivar. Pero, nuevamente, son zonas de bosques, son zonas frágiles y no es recomendable aumentar la superficie cultivada. Entonces, no tenemos que pensarlo por ese lado. Tenemos que incrementar los rendimientos por unidad de área o por unidad de tiempo. Por unidad de área, aumentar los rendimientos de un trigo, de un maíz, de una soja. Por unidad de tiempo, hacer más dobles cultivos, hacer más cultivos en el año. Bien, ahora, ese incremento de rendimiento por unidad de área-tiempo. Fíjense, acá tenemos en el mundo marcado con distintas tonalidades los rendimientos de maíz en el mundo. Hay lugares donde los rendimientos de maíz son muy altos, por altas tecnologías, altos insumos o riego, y hay otros lugares donde los rendimientos son muy bajos, por distintos motivos, pero esto es así. Fíjense, acá tenemos los rendimientos de maíz en función de los años. Para Estados Unidos, cómo fueron aumentando en los últimos 50 años. Para la Argentina, cómo fueron aumentando, con las fluctuaciones asociadas a, principalmente si es año niño o año niña. Y fíjense en Kenia, ¿qué pasó? ¿No? Aquellos lugares donde más problemas hay son los lugares en donde los rendimientos más achatados están y no progresan. O sea, hay espacio para incrementar los rendimientos, para cerrar las brechas de producción, sí. Acá tenemos uso de fertilizantes en función de los años y superficie irrigada en función de los años. Hay lugares que riegan muy poco, a pesar de tener disponibilidad de agua, y hay lugares que fertilizan muy poco, otros que fertilizan mucho más y que riegan mucho más. Pero hay espacio para incrementar la producción a través de insumos. Pero acá tenemos los rendimientos reales de maíz, los rendimientos alcanzables de maíz con las lluvias que tenemos y los rendimientos si regáramos los maíces. Estas brechas se pueden cerrar incrementando la producción. Sí. Y este es el trabajo de Fernando Aramburu, un becario de INTA que está haciendo su posgrado y estimó para todo el país los rendimientos alcanzables, potenciales bajo riego, los rendimientos reales con las lluvias disponibles y los rendimientos alcanzables con las lluvias disponibles y los reales obtenidos por los productores.
Eso nos da brechas y nos da una idea de cuánto podemos aumentar los rendimientos en todo el país utilizando más tecnología. Y esto es parte de un proyecto global en donde esto se calcula para todo el mundo, y entonces con esta información vamos a poder saber cuánto vamos a poder incrementar la producción cerrando brechas. Si regamos, si aplicamos más fertilizantes, si cuidamos más las plantas con agroquímicos, ¿sí? Tenemos una idea de cuánto puede eso impactar en la producción. Pero más agroquímicos, más insumos. Y por todo lo que veíamos recién de contaminación y los problemas de dependencia de esto y los problemas ambientales que genera, no podemos basar el incremento, no deberíamos basar el incremento de la producción en utilización de más insumos agroquímicos. Lo que tenemos que lograr es aumentar la producción por insumo o recurso disponible, incrementar las eficiencias de insumos y de recursos, reduciendo también el impacto ambiental. Y ese es el desafío, y ahora nos va a llevar unos minutos profundizar en este aspecto. Esto es rendimiento en grano, una curva muy general, y nivel de insumos. Por ejemplo, nivel de fertilizante. ¿A qué responde el rendimiento de un cultivo al uso de un insumo como fertilizante? ¿Cómo responde? De esta manera. ¿Sí? Si no hay nada de fertilizante, de nutriente en el suelo, no rinde el cultivo. En la medida que hay más, va rindiendo más, pero cada vez con respuestas decrecientes. Eso se llama la ley de rendimientos, de incrementos no proporcionales. ¿Tá? Entonces, por favor, si nosotros tenemos este nivel de uso de insumos, la eficiencia de uso de ese recurso está representada por la pendiente de esta recta. Si incrementamos el nivel de insumos, una más, a este nivel, ahora la eficiencia que está representada por la pendiente de esta recta es menor. Cuanto más insumos ponemos, la eficiencia de uso de ese recurso se reduce. Esa es la teoría de la ley de los rendimientos no proporcionales, que seguramente vieron en la escuela, en la facultad. Ahora, entonces, ¿cómo resolvemos el desafío de aumentar la producción y aumentar la eficiencia? Con esta curva sola no lo podemos hacer. Lo que necesitamos son saltos de curva. Necesitamos saltos de curva. Pasar de esta curva a esta otra curva. Y ahora sí, aumentamos la producción e incrementamos la eficiencia. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con tecnologías intensivas en conocimiento. Tecnología de procesos y tecnologías intensivas en conocimiento versus tecnologías de insumos. Con eso vamos a lograr satisfacer los requerimientos de más producción a nivel global, aumentar las eficiencias de recursos o insumos que contaminan o recursos escasos, como por ejemplo el agua dulce, y reducir el impacto ambiental. Estos saltos de curva es lo que tenemos que lograr. Ejemplos. Sí. Ejemplos. Esta es la tesis de Javier Di Matteo, que está trabajando con nosotros en Balcarce. Esto es rendimiento en función de ambientes. Y acá tenemos híbridos de maíz de la década del 60, del 90, del 2010 y del 2013. En un mismo ambiente, los híbridos cada vez rinden más. Hay mejora genética. Los semilleros, los mejoradores hicieron un muy buen trabajo en mejorar tanto el potencial de rendimiento en ambientes muy buenos como el rendimiento en ambientes no tan buenos. O sea que los híbridos de maíz más modernos no solo rinden más en buenos ambientes, sino que además son más estables por distintas razones, que no vamos a detallar ahora. Fíjense esta otra tesis de Ferreira, también que trabajó en Balcarce con datos de una enorme red y con datos, muy buenos datos de disponibilidad de nitrógeno en el suelo y rendimiento. Las curvas de abajo son los híbridos de la década del 60 y así sucesivamente va aumentando los híbridos que son más modernos hasta los actuales del 2010. A un mismo nivel de nitrógeno, fíjense cómo los híbridos modernos rinden más que los antiguos. Aumenta con la genética la eficiencia de uso del recurso. ¿Tá? Esto ténganlo presente porque después vamos a ver cómo podemos jugar con esto. Conocimiento. Conocer procesos y mecanismos. Nosotros en Balcarce conocemos procesos y mecanismos que determinan el rendimiento de un cultivo de maíz, de un cultivo de soja. Pablo Abate conoce los procesos y mecanismos que determinan el rendimiento de un cultivo de trigo.
El grupo de Luis Aguirre Zábal conoce los procesos y mecanismos que determinan el rendimiento de girasol, etcétera, etcétera. La gente de producción animal conoce sobre mecanismos que hacen a la producción, procesos y mecanismos que hacen a la producción animal o de pasturas. Con esos conocimientos, con esa teoría, nosotros podemos deducir que para ambientes pobres, si en vez de hacer un maíz como se viene haciendo normalmente, lo hacemos sembrando tarde, con bajas densidades, usando determinados materiales, podemos producir un salto cualitativo importante en rendimiento. Un salto importante en rendimiento. También sabemos que en ambientes muy buenos tenemos que manejarlo distinto. En vez de bajas densidades, altas. En vez de híbridos estables, híbridos de alta potencialidad, que pueden ser los mismos o pueden cambiar. Y en vez de fechas tardías, fechas tempranas. En base al conocimiento del cultivo, nosotros podemos recomendar prácticas que después se validan a campo. Esto está acá. El manejo acá es completamente diferente del manejo acá. En malos ambientes yo tengo que manejar el cultivo de una manera y en buenos ambientes de otra. Tenemos el conocimiento para dar esos saltos. Y eso se pueden dar en los distintos cultivos. Es tecnología intensiva en conocimiento que incrementa enormemente la eficiencia de uso de recursos e insumos. Si tienen interés en profundizar alguna de estas cosas, lo hacemos después en las preguntas. Esto es un ejemplo fabuloso de un establecimiento en Tandil. Por favor, la siguiente. En donde Pablo Calviño y otros asesores CREA aconsejaron a este productor muy innovador que se llama José Zubiaurre de cómo adecuar el manejo en función de si estaban en el bajo, en la media loma o en la loma. Con mucho conocimiento de procesos y mecanismos, se cambió la rotación. Por ejemplo, el maíz, muy sensible a estrés, no se hace acá, o si se hace con un determinado paquete, como les contaba antes. No vale la pena meterse en detalles, simplemente para que ustedes tengan un ejemplo de cómo conocer funcionamiento, el conocimiento nos ayuda a un manejo más eficiente. Más atrás. Fíjense, la rotación que este productor hace en el bajo y que hace en la loma es completamente diferente. Entonces tiene que reapotrerar en función de la topografía, no en función de lo antiguo que eran potreros cuadrados. Y esto tiene un enorme impacto en la producción, en los márgenes y por supuesto también en el manejo y en la eficiencia de uso de recursos e insumos. Tecnología intensiva en conocimiento que nos producen saltos de curva. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Dobles cultivos. Si hacemos en vez de un cultivo por año, 2 cultivos por año, capturamos más eficientemente los recursos, por ejemplo el agua, la radiación. Si capturamos más agua hay menos excesos de agua. Si hay menos excesos de agua hay menos erosión o menos transporte de productos hacia la napa o por superficie, ¿sí? Y si capturamos más radiación hay más carbono que va hacia el suelo, ¿sí? Entonces la tecnología de doble cultivo, les vamos a pasar esto, es una herramienta interesante de la intensificación sustentable. Tecnologías intensivas en conocimiento nos tienen que producir esos saltos de curva, esos corrimientos que vimos en los ejemplos recién, y eso nos aumenta la producción con mayor eficiencia de uso de recursos e insumos y nos posibilita reducir el impacto ambiental. Bien, una más, por favor. Si estamos acá, con este nivel de insumos, que en este caso es exagerado porque casi no teníamos respuesta, pero en algunos lugares pasa así. En Europa se fertilizaba muchísimo, en exceso. ¿Por qué? Porque había subsidios, porque los insumos eran baratos, porque no había inestabilidad ambiental. Entonces, insumo. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos este salto de curva, fíjense, reducimos marcadamente el nivel de insumos, pero mantenemos la producción. ¿Quién está haciendo esta estrategia en el mundo hoy? ¿Quiénes están haciendo esto? En Europa. En Europa están haciendo esto, están reduciendo el uso de insumos porque tienen conocen el impacto ambiental que han tenido. Entonces están con la estrategia de reducir insumos, pero ¿por qué mantienen productividad? Porque lo aplican más eficientemente, porque tienen mejora genética, porque tienen buenas prácticas, etcétera, etcétera. Bien.
Entonces, si hacemos eso, fíjense cómo la pendiente de estas curvas que hablan de eficiencia de uso de insumos, una más por favor, fíjense cómo aumenta. Mantenemos la producción, pero aumentamos la eficiencia de uso de recursos e insumos. Otro ejemplo. Podemos también, manteniendo el nivel de insumos, aumentar la producción si tenemos salto de curva. Esto es lo que está pasando ¿en dónde? ¿Perdón? Sí. En el cinturón maicero norteamericano está pasando esto. Y están los trabajos de Grassini, que los pueden buscar. Acá tienen Grassini 2014. En donde en Iowa, en Nebraska, mantienen el nivel de fertilización, pero como está incrementando el potencial genético, las mejores prácticas, aplican más eficientemente, mejor tiempo de aplicación, etcétera, 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 se está logrando esto. Hay muchos productores en el mundo, la mitad, hay que repasar los trabajos de Titonel. Titonel es una persona que entró al INTA hace poco y que viene de Wageningen, de Holanda, y tiene muy buenos trabajos sobre eficiencia de uso de recursos, agricultura y con una intensificación sustentable. Y él comenta que la mitad de la producción de alimentos del mundo está producida localmente por pequeños productores, ¿sí? Agricultura familiar, productores que en general muchos tienen bajo rendimiento, no todos, pero muchos tienen bajo rendimiento. En estos casos, la aplicación de tecnología de conocimiento, intensiva en conocimiento, pero no basada en insumos, por ejemplo, fijación biológica de nitrógeno, técnicas de captura de agua, agricultura conservacionista, reciclaje de nutrientes, manejo integrado de organismos perjudiciales, etc. Y otras que bien utilizadas pueden hacer un buen aporte, por ejemplo, las biotecnologías, pueden producir un salto considerable sin necesidad de incrementar el nivel de insumos. Sí, de insumos externos, Y eso produce un incremento en la pendiente y esto produce entonces más eficiencia de uso de esos recursos o insumos. Y en el caso de Argentina, que solo reponemos entre el 30 y el 50% de los nutrientes que extraemos, tenemos que reponerlos. Pero si tenemos saltos de curva, podemos hacerlo, sí, por favor, incrementando la eficiencia y no incrementando tanto el nivel de fertilización, por ejemplo, ¿no? Para uso de plaguicidas, que es un gran problema también, lo que podemos lograr, sí, es mantener los rendimientos, reduciendo el uso de plaguicidas, si aplicamos, por ejemplo, prácticas como rotaciones, determinadas prácticas culturales, cultivares resistentes, usar umbrales de daño, no aplicar cuando uno ve el bichito, sino cuando el bichito esté en un nivel que me produce un daño económico, recién ahí aplicarlo, no hacerlo demasiado preventivo, aunque en algunos casos puede convenir, conocer las condiciones predisponentes para que una enfermedad se dé, conocer la dinámica de malezas, la dinámica poblacional de insectos, las técnicas de aplicación, todo lo que los profesionales sabemos acerca de cómo hacer una aplicación más eficiente para que haya menos deriva, utilizar los enemigos naturales, las biotecnologías bien utilizadas son promisorias y cada vez productos menos tóxicos y persistentes. Esto se puede lograr. Jorge Frana, en Rafaela, tiene ya hace varios años un ensayo en donde produce soja con buenas prácticas. Aplica insecticida y fungicida solo cuando es absolutamente necesario, utilizando el concepto de umbrales, utiliza enemigos naturales, los monitorea para que los enemigos naturales controlen alguna plaga. Y ya en varios años aplicó, creo que menos de un tercio de lo que los productores del partido aplican, manteniendo los rendimientos. Entonces, con tecnología de conocimiento, podemos mantener el nivel de producción y reducir sensiblemente el uso de agroquímicos. Pero tenemos que estar más encima del cultivo, tenemos que observar más, tenemos que hacer un monitoreo, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. En la zona de Mar del Plata, Daniel Huarte me comentaba de un ensayo en donde con umbrales de daño producían tomate y creo que en vez de 17 aplicaciones las redujeron a 3 y el rendimiento no cayó, ¿no? Espero no equivocarme, pero creo que esos eran los valores.
pero necesitaban estar más intensivamente encima del cultivo, observando, aplicando eficientemente cuando había que aplicar. Ya vamos terminando, para los que están un poco cansados. Pero vamos a ir abordando los conceptos más importantes en esta última parte, ¿no? O sea, los mensajes más importantes. Tenemos capacidad de innovación. Es propia, es nuestra naturaleza. Somos seres innovadores. ¿Y por qué somos seres innovadores? ¿Por qué les parece que somos la única especie que innovamos en el planeta de esta manera? Porque tenemos un cerebro grande, un cerebro con mucha materia gris, con mucha corteza cerebral. ¿Y por qué? ¿Y qué nos produjo? ¿Por qué tenemos un cerebro grande? ¿Por qué les parece? Muy bien. Cuando evolucionamos, ustedes saben que el Homo sapiens evoluciona en el Valle del Rift. ¿En dónde queda el Valle del Rift? En África, ¿no? En la parte oriental de África, ahí cerca del Cuerno de África, por ahí. Hay evidencias geológicas que el medio ambiente era muy oscilante, y esto se sabe, y está la evidencia, a través de los sedimentos que se iban depositando en los lechos del mar, se sabe que había alternancia de climas húmedos y climas secos como en pocos lugares del mundo. Ante esa situación, un cerebro grande, inteligencia, el lenguaje, saber dónde hay un recurso de agua cuando venía un periodo de muchos años secos, saber transmitir la descendencia, dónde estaba ese recurso. Bueno, podemos pensar en muchísimos ejemplos, pero tener un cerebro grande con capacidad de innovación nos dio ventaja adaptativa y nos permitió evolucionar en ese medio ambiente tan agresivo y cambiante. Esto es una teoría, pero es muy interesante. Sí. Ahora, esa capacidad de innovación es inevitable. Somos seres innovadores. Cambiamos el entorno, somos creativos por naturaleza. ¿Tá? Hay algunos que dicen, no quiero la capacidad innovadora del ser humano. Entonces no quieren al ser humano, porque el ser humano es naturalmente innovador. Es nuestra naturaleza. Es impredecible, por definición de innovación y creatividad. Si sabemos cuál va a ser la innovación y la creatividad, entonces no es tanta innovación, ya la sabíamos. Entonces es bastante impredecible, lo que no quiere decir que no sea direccionable. Puede ser direccionable con la educación, con tener compromiso ambiental y compromiso social, para que nuestra innovación sea dirigida hacia los grandes problemas de la humanidad que tenemos que solucionar, que son los problemas ambientales y más serios, la pobreza, la desnutrición, los excluidos. Si la innovación la dirigimos hacia los grandes problemas de la humanidad, podemos entonces poner la tecnología al servicio de los grandes problemas que la humanidad tiene. Es acumulativa, funciona como un trinquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque las buenas ideas, una buena idea, yo la capto, y sobre esas ideas yo construyo otras ideas. Y eso fue lo que pasó en la humanidad. Fue un trinquete tecnológico-cultural, en donde nos paramos en los hombros de los que nos precedieron. ¿Dije bien? Precedieron. Y es exponencial. ¿Por qué? Porque los productos de nuestra capacidad innovadora retroalimentan positivamente dicha capacidad. Si yo tengo más elementos para ser creativo, voy a exponenciar mi capacidad de ser creativo. ¿Está? Y recuerden, es nuestra naturaleza. No hay que humanizar la tecnología es humana. Lo que hay que tratar de lograr es que esté al servicio de los objetivos prioritarios y no al servicio de uno poco por poco tiempo. ¿Tá? No al servicio de una cultura explotadora de los recursos, de extralimitaciones. ¿Tá? Sí. Acá tenemos eventos de innovación en una escala desde que apareció el Homo habilis hasta el presente. Fíjense cómo se da exponencialmente esos eventos de innovación. Estos son los eventos que ustedes pueden encontrar en el librito que hoy les mostraba Luis. Estos son las primeras herramientas de piedra, por eso se llamó Homo habilis.
habilidad con herramientas de piedra. ¿Tá? Por acá, este creo que es el fuego. Aprendimos a controlar el fuego hace 1 millón de años. Y eso nos dio una enorme capacidad de modificar el ambiente, de cocinar los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, y así sucesivamente. Por acá apareció la agricultura, la revolución agrícola, la revolución verde, la revolución biotecnológica, y así sucesivamente. Y hay una cosa que es segura, por su característica de acumulativo, por su característica de exponencial, esto va a seguir exponencial. Nuestra capacidad de innovación va a seguir exponencial. Pero ¿cuál es nuestro gran desafío? Que esta creatividad y esta innovación apunte a los problemas que en conjunto tenemos que abordar. No que esté controlada por unos pocos para beneficiar a unos pocos y dejar un montón de excluidos. ¿Lo ven? Pero tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos un enorme potencial para hacerlo y solucionar los problemas. El tema es si lo queremos hacer, ¿tá? O si lo podemos hacer. Sí. Por supuesto, y creo que Néstor después va a hablar con más detalle del ordenamiento territorial y de estas cosas. Pero necesitamos una estructura científico-tecnológica sólida. La articulación de actores, visiones y disciplinas, todos tenemos que aportar nuestra visión, porque abordamos problemas complejos y necesitamos de la visión de todos, y los enfoques tienen que ser multidisciplinarios, porque no es un abordaje sencillo. Por supuesto, incentivos y regulaciones, inversiones en infraestructura, transferencia tecnológica, monitoreo ambiental, y educación y capacitación. Esto es fundamental. Se necesita que la sociedad tenga conciencia social y ambiental. Hay un libro que les recomiendo, de Raskin y otros, dentro de los cuales hay un argentino, un filósofo argentino, Galopín, Néstor creo que es, que hablan de escenarios futuros. Hay un escenario que dice, no te preocupes, la economía, la mano invisible del mercado va a arreglar todo. Hay muchas cosas que son, que el daño es irreversible si no actuamos pronto. Otros dicen las regulaciones del gobierno. Pero después hay complacencia, miopía, lobbies, intereses. Puede que sí. Lo más importante es cuando hay un cambio a nivel de la sociedad en pleno compromiso social, compromiso ambiental y de ahí hacia arriba. Entonces, para los que están involucrados en la producción, para los profesionales del campo, para la sociedad, para los jóvenes que tienen por delante, como decía Carlos, que son los que van a hacer los cambios en el futuro, es importantísimo quedarse con este mensaje a nivel global. La producción la tenemos que aumentar. Alguno puede decir, bueno, hay un 30% de comida que se tira. Sí, es cierto, es cierto. Pero tengan cuidado con ese dato porque se tira acá y donde hace falta es acá. Hay un 30% en el mundo de sobrepeso. Es cierto, hay muchos lugares que tienen que regular y ya por los problemas de salud que están teniendo, están queriendo dar marcha atrás y no comer esas dietas tan excesivas. Pero hay que aumentar la producción, porque va a haber más gente en muchos lugares y además esa gente tiene que comer mejor. Hay 800 millones de desnutridos en el mundo. Y hay otros tantos que tienen deficiencias de alguna vitamina, mineral en la alimentación. Entonces, tenemos que lograr este incremento en la producción. Eso no es difícil. Eso se puede lograr muy fácil. Lo que es difícil es que a la vez que tenemos que hacer eso, tenemos que reducir el impacto ambiental. Y eso va a requerir de esa capacidad de innovación y creatividad que tenemos, tenemos la capacidad de hacerlo, pero requiere de un esfuerzo, de una conciencia social, de una conciencia ambiental para lograrlo. Pero quiero que se queden con esta imagen, que tenemos que romper esta asociación que hay entre producción y daño ambiental, porque es insostenible. Gracias, Fernando.